Lo primero de todo, bienvenidas y bienvenidos a los que no formáis parte, digamos, todavía de este ciclo formativo de webinars para constituir tu empresa verde y azul. Tenemos hoy aquí con nosotros, como este webinar es en abierto, a Bruno Ruiz, de Fundación Biodiversidad. No sé si, Bruno, quieres decir algunas palabras para introducir un poco en contexto a las personas que no están todavía inscritas al programa formativo. Perfecto, muchas gracias, Eva. Bueno, soy Bruno Ruiz, del equipo de la Red Emprende Verde, de la Fundación Biodiversidad. Bueno, para aquellos que no conozcáis la Red Emprende Verde, bueno, es una comunidad de apoyo a personas emprendedoras para ayudarles a crear y construir y hacer crecer sus empresas verdes con impacto ambiental y social positivo. Y dentro de los distintos apoyos que damos a los emprendedores y emprendedoras está el servicio de asesoramiento para la construcción de empresas, que tiene una parte de asesoramiento y luego también tiene esta formación que en la que estamos hoy, que es una de las sesiones de este programa de formación. Bueno, además tenemos otros servicios complementarios de formación y de mentoring. Bueno, también damos apoyo a los emprendedores en apoyo en networking, visibilidad y difusión. Y bueno, pues nada, encantados de estar aquí. Espero que disfrutéis mucho de esta sesión y bueno, la temática la verdad que es súper interesante y muy necesaria, ¿no? Todos los emprendedores y emprendedoras, por mucho que impulsemos el proyecto puede ir para adelante, pero si nosotros como personas que somos el alma de los proyectos, pues oye, no somos capaces de conciliar ni ser resilientes durante el proceso largo y duro que tiene poner en marcha un proyecto emprendedor y desarrollarlo, pues oye, si nosotros fallamos, al final termina fallando el proyecto y bueno, y al final lo que siempre defendemos es emprender, pero con la persona en el centro, ¿no? O sea, al final somos todos nosotros y nosotras, nuestras familias también y eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias y bueno, disfrutarlo. Adelante, Eva. Muchas gracias, Bruno. Pues sí, esto que dices de poner a la persona en el centro creo que forma parte también del emprendimiento verde y azul, ¿no? El emprendimiento más sostenible es el que es sostenible con nuestra propia vida, ¿no? Personal, familiar, social, etcétera, y muchas veces caemos en una rueda en la que nuestro propio proyecto pues no tiene límites y terminamos ahí 24/7 trabajando, y qué complejo es sostener eso y qué complejo es poner límites. Por eso, dentro de este ciclo formativo, que tiene como objetivo que conozcáis todos los aspectos administrativos, legales y fiscales que tenéis que tener en cuenta para constituir vuestras empresas, hemos incluido dentro de este último módulo de Masterclass esta pequeña píldora sobre emprendimiento y conciliación, resiliencia en épocas de crisis y emprendimiento y conciliación. Para quienes todavía no os habéis inscrito, por si os apetece inscribiros en este ciclo formativo que está enfocado a todo temas de tramitación para constitución de sociedades y alta de autónomos, ¿vale? Os he dejado por aquí el enlace a la web. Encontraréis el primer formulario para solicitar asesoramiento en el punto de atención al emprendedor para daros de alta como autónomas o constituir vuestra empresa, y más abajo encontraréis toda la información de los ciclos formativos, ¿vale? Digamos, todos los títulos, ¿vale? Los 4 módulos, de qué trata cada módulo, los requisitos para inscribirse, etcétera. Y sin más dilaciones, pues me voy a esta píldora formativa que personalmente es una de las que más me gusta y que me ha costado mucho reducir en 30 minutos, porque esto da para hablar y mucho. Pero me voy a centrar en daros herramientas prácticas, iba a decir sencillas de aplicar en el día a día, pero no son sencillas de aplicar en el día a día. Me voy a centrar en daros herramientas prácticas para que os las podáis llevar y trabajar estos dos conceptos tan transversales y a la vez tan importantes en el mundo del emprendimiento, como son la resiliencia y la conciliación. Y para eso me voy a apoyar de una presentación y de un documento que
que os voy a dejar esto, los que todavía no estáis inscritos no tendréis acceso, pero si os inscribís tendréis acceso, y los que estáis inscritos en los módulos formativos, como sabéis, a través de Moodle, que es el campus virtual donde colgamos todo el material, incluidas las grabaciones, para que lo puedan ver aquellas personas que por horarios o por cuestiones de conciliación no pueden, vais a tener acceso a la presentación que yo voy a compartir y a un documento que es una propuesta de trabajo para la conciliación, que también os dejo por si queréis profundizar y trabajar en él. Así que rápidamente me voy a compartir pantalla y a ver, se está viendo, ¿verdad? Sí, vale. Y bueno, vamos con este tema, claves para la resiliencia en épocas de crisis y emprendimiento y conciliación. En primer lugar, me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras el concepto de resiliencia, porque me parece un concepto precioso y sobre el que pararse a reflexionar. Fijaos, este concepto, el primer autor que empezó a hablar de la resiliencia fue Grotberg y fue en el 95, prácticamente antes de ayer. Y él definía la resiliencia como la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso salir transformado por ellas. Me parece muy bonito que lo defina como capacidad humana universal. Esto quiere decir que todos, en la medida de nuestras capacidades y posibilidades, tenemos la capacidad de poder hacer frente a todas las adversidades que se nos presenten en la vida e incluso salir transformados a mejor de ellas. Y claro, ¿cómo aplicamos? Porque se ha hablado mucho de resiliencia y se sigue hablando y se habla mucho de conciliación, y no pretendo yo seguir haciendo literatura de esto, sino que os llevéis pequeñas píldoras, herramientas prácticas. ¿Cómo aplicamos esto a la práctica? Bueno, pues a mí me gusta mucho trabajar con el mandala de la resiliencia. El mandala de la resiliencia es una herramienta creada por dos autores, son dos psicólogos y sociólogos, Walling and Walling, creada en el año 93. ¿En qué consiste este mandala de la resiliencia? Consiste en que ellos ubicaban a la persona en el centro, rodeada de una serie de aspectos que, digamos, si la persona los trabajaba, fortalecían a la persona de manera que se veía reforzada ante los imprevistos y esas situaciones difíciles de la vida. Entonces, estos autores defendían que había que trabajar y cultivar cada uno de estos aspectos para que luego, pues, aquellas situaciones difíciles no te desestabilizaran tanto y poder salir reforzado de ellas. Y las trabajaban por orden. Empezaban hablando de la introspección como la capacidad de reflexión de manera honesta para con uno mismo. Tener siempre esos espacios de estar uno con uno mismo, ir hacia adentro y de alejarse un poco de los estímulos externos. Hablaban de la independencia como la capacidad de poner límites sanos ante esos aspectos externos más perjudiciales para nosotros. Y hablaban de la capacidad de relacionarse, entendida como la capacidad de crear vínculos afectivos sanos con el mundo exterior. Cuando hacen referencia a la iniciativa, hablan de la iniciativa para con uno mismo, de no abandonarse, ¿no? De, pues imaginaos, ¿no? Si uno no tiene trabajo, está trabajando en sacar adelante su proyecto, no tienes horarios, oye, pues ponte la disciplina de levantarte igualmente a una hora pues razonablemente temprana para aprovechar el día. Es esa iniciativa para con uno mismo y para con el cuidado de uno mismo. Cuando hablan de humor, hablan de la capacidad de no perder el humor a pesar de las circunstancias negativas externas que nos puedan rodear. Cuando hablan de creatividad, ellos hablan de ver belleza y de ser creativos incluso en el caos, ¿no? Y en cuanto a la moralidad, hablan de la importancia de que cada uno de nosotros y de nosotras actuemos conforme a nuestros valores. De manera que ellos defienden que si uno tiene bien cultivados y cuidados estos aspectos, lo que venga de fuera, aunque sea negativo o muy negativo, pues no nos afectará tanto ni nos hará caer tanto. Me parece una herramienta preciosa, muy visual y muy fácil de comprender.
e incluso también de, oye, pues medir cada uno honestamente con uno mismo y con una misma, qué tal tenemos de desarrollado o cuánta atención prestamos a cada uno de estos aspectos. Así que os la dejo por aquí junto con los datos por si queréis buscar a los autores y ampliar información sobre este mandala de la resiliencia que ellos crearon allá por los años 90. Me gustaría también presentaros las 7 fases emocionales del cambio. Existen muchísimos autores, ¿vale?, de la teoría clásica, incluso psicólogos, sociólogos aplicados al ámbito del trabajo y de la gestión del cambio en el trabajo y en equipos de trabajo que han trabajado con estas herramientas de las fases emocionales del cambio. A nivel clásico, una de las primeras autoras que empezó a hablar de esto fue Elizabeth Russell-Hoss y, bueno, pues ellas definían un poco estas fases del cambio estableciendo que todo el mundo pasaba por aquí cuando nos enfrentábamos a un cambio, por pequeño que fuera, ¿no? Esto está muy de moda ahora con todo lo que hemos vivido a nivel mundial por la situación sanitaria en la que ya llevamos varios años. Se está hablando de nuevo de cómo la sociedad está pasando por estas fases, ¿no? Creo que en el mundo del emprendimiento también es muy útil tenerlo presente. Primero, para comprendernos a nosotros mismos cuando los planes no salgan como hemos planificado, que va a ocurrir muchas veces. Y segundo, para ser capaces en un futuro, cuando nuestro negocio crezca y vayamos teniendo equipo, de saber gestionar equipos de trabajo sin perder de vista que estamos gestionando personas y que tenemos personas delante nuestro que tienen sus propias emociones, sus propios sentimientos y que también les ocurren estas cosas cuando se enfrentan a que los planes salen mal o que algo sale mal, un proyecto sale mal, una fecha no se cumple, etcétera, ¿no? Estos autores, bueno, pues dicen que tenemos una primera fase de presentimiento o preocupación cuando sospechamos que algo va a pasar. También dicen que esto a veces no siempre ocurre y nos vamos directamente a la segunda fase, que es el entrar en el estado de shock cuando ocurre ese imprevisto, ¿no? Y de miedo. Hoy hemos pedido, pues no lo sé, me lo invento, ¿no? Pues tenemos un evento en la oficina, hemos pedido un catering y resulta que no llega a tiempo para el evento, ¿no? Pues entramos un poco como en shock, en miedo. La segunda fase es la fase de resistencia y enfado ante esa situación que está pasando. Pasada esa fase de enfado nos quedamos un poco en la frustración, que es la aceptación a nivel racional, no todavía emocional. Es decir, bueno, vale, esto ha pasado, qué fastidio, hay que solucionarlo, vamos allá, ¿no? Ya entramos a ascender y pasamos a la fase de aceptación emocional, donde dicen que la emoción predominante es la nostalgia de, pues eso, aquel tiempo pasado que siempre fue mejor. Pasada y ya superada esa fase de aceptación emocional, uno se abre a lo nuevo ya aceptando la situación presente y impera esa emoción de curiosidad o entusiasmo por la nueva situación y ya pasamos a la fase de integración donde la emoción predominante es la confianza. Esto puede ocurrir en un tiempo de 10 minutos si el imprevisto es mínimo o puede durar meses si el imprevisto es muy grande. Imaginaos, y esto se puede llevar al ámbito personal también, por ejemplo, en rupturas de relaciones, pero imaginaos, por ejemplo, una persona que lleva pues 20 años trabajando en la misma empresa y de repente pierde su trabajo y se queda en desempleo, pasa por todas estas fases, ¿no? En el mundo del emprendimiento, por mucho que planifiquemos, las cosas la mayoría de las veces no salen como esperamos y en la medida en la que seamos conscientes que todas esas emociones que vamos sintiendo y todas esas fases por las que vamos pasando, que es una auténtica montaña rusa, son normales, pues mejor podremos aceptarlas y, oye, ir transitando por ellas, ¿no? Y luego cuando dirijamos y gestionemos equipos de trabajo, pues también, como lo hemos reconocido en nosotros, sabemos que el otro está pasando por lo mismo y por lo tanto vamos a poder acompañarle y liderar equipos de trabajo desde una manera más humana. Así que os dejo por aquí también esta herramienta. Encontraréis muchísima información por internet. No hay un solo autor, una sola autora, sino que son muchos los que a lo largo de los años han trabajado con las fases emocionales del cambio. Esto empezó estudiándose en los duelos de muerte y se trasladó enseguida al campo laboral, ¿vale? Y al mundo empresarial y corporativo. Y sigo rápidamente.
entrando ya en el tema de la conciliación. Para el tema de la conciliación, de emprendimiento y conciliación, mi propuesta no es ni traeros conceptos, ni traeros teorías, ni seguir hablando de ellos, sino proponeros un trabajo personal de cada uno y de cada una de vosotras a hacer cada uno a su ritmo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo que os propongo? Pues como leéis en pantalla, el objetivo es que logréis identificar cuál es vuestro estado actual, qué recursos tenéis a vuestra disposición y cuáles son vuestros objetivos realistas a corto y medio plazo. ¿Y cómo hago yo esto? ¿Cuál es mi propuesta? Bueno, pues voy a dejar de compartir pantalla por aquí y os voy a compartir un PDF que yo he creado. Esto es un poco cosecha mía. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está, vale. A ver. Perdonadme porque no me lo reconoce en el compartir pantalla y no me deja compartirlo. Vamos a ver. No me lo reconoce. Voy a tener que compartir toda la pantalla. Aquí está. Vale. Bueno, lo alejo un poco para que veáis. Es un documento de 5 páginas y básicamente son todo preguntas. ¿Qué os propongo? Os propongo lo siguiente. Os propongo que viajéis en el tiempo y que describáis con el mayor detalle posible cómo sería vuestro día a día como emprendedores, como emprendedoras en el ámbito laboral, con una conciliación que para vosotras y vosotros sería la perfecta, ¿no? ¿Cómo sería un día a día laboral en vuestra vida ideal conciliada como persona emprendedora? Y aquí no seáis ahorradores, no seáis honestos. Quiero que, pues quizás podéis buscar un lugar relajado y dedicar un tiempo a verdaderamente, definir y visualizar bien cómo sería ese día a día en vuestra vida ideal conciliada, ¿no? Para ello hay una batería de preguntas para que os ayude a analizar con detalle todo esto. ¿A qué horas levantáis? ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando os levantáis? ¿Cómo os levantáis? ¿Cansados porque habéis dormido poco, os habéis acostado tarde, tenéis estrés? ¿Os levantáis relajados después de haber dormido sus 8 horas, etcétera? ¿Qué es lo primero que hacéis al levantaros? ¿Tenéis pareja, hijos, mascotas? ¿A qué hora empezáis a trabajar? ¿Cuándo empezáis a trabajar y dónde? ¿Trabajáis en una oficina, en un espacio de trabajo compartido? ¿Trabajáis desde casa? ¿Qué tipo de trabajo hacéis? ¿Vais al día con vuestras tareas o tenéis tareas acumuladas? ¿Hacéis descansos durante vuestra jornada de trabajo? ¿Trabajáis en equipo o trabajáis en solitario? ¿A qué hora termináis de trabajar? ¿Qué hacéis después del trabajo? ¿A qué hora os acostáis? Para que describáis con todo lujo de detalle vuestra vida ideal conciliada. Pasado esto, os invito a describir vuestro fin de semana, si se diferencia o no en algo, y os invito a entrar en el detalle de datos económicos. ¿Cuánto dinero ingresáis al mes en esa vida ideal conciliada? ¿Cuál es vuestro sueldo? ¿Cuánto dinero tenéis ahorrado? ¿Cuánto dinero podéis ahorrar al mes? Continuamos. En esa vida ideal conciliada, ha sonado el chat, pero dejadme que os explique un poquito el ejercicio y luego voy al chat. En esa vida ideal conciliada, quiero también que reflexionáis sobre cuáles son vuestras prioridades, distribuyendo a lo largo de esas 24 horas que tiene un día, qué lugar, qué tiempo ocupa cada una de estas cosas. El trabajo, gestiones personales y familiares, la familia, la pareja, las amistades, tiempo para vosotros y vosotras, de autocuidado, tiempo personal, de deporte y sueño. Que distribuyáis en esas 24 horas del día, pues cuáles son las prioridades y qué tiempo ocupa cada una de estas cosas. También que defináis qué tareas hacéis vosotros y qué tareas tenéis delegadas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Incluso os propongo en una tabla de horario definir cuál sería vuestro horario de lunes a viernes en esa vida ideal conciliada. Como veis, es un trabajo
que yo lo voy a explicar en 10 minutos, pero al que se le puede dedicar pues horas o incluso días a reflexionar sobre esto. Una vez fijados y descrito ese día a día en vuestra vida ideal, ya con todos vuestros objetivos de conciliación conseguidos, quiero que lleguéis a la conclusión de, oye, ¿cuánto dinero aproximado necesitas al mes para cubrir esos gastos personales y de negocio que te has puesto en esa vida ideal conciliada? A lo mejor has dicho que tienes una oficina propia súper grande, que trabajas con un equipo de trabajo de más de 10 personas, eso requiere pues un mantenimiento económico. ¿Cuánto cuesta eso? O a lo mejor ha sido más modesto, pero bueno, vas a tener unos gastos, ¿no? Pues plásmalo también, aterrízalo por escrito. ¿Cuánto dinero tienes que invertir al mes para delegar las tareas que has indicado que tienes delegadas? Tanto a nivel profesional, a lo mejor has dicho, pues a mí alguien me va a llevar las redes sociales, voy a tener también apoyo administrativo, etcétera, lo que sea. Y además, pues también he delegado pues la limpieza del hogar 2 veces por semana, porque así me libero de eso y tengo más tiempo pues para ir a clase de yoga o para ir a pasear al perro. Cada uno en el nivel y con sus objetivos de conciliación personales que sea. Pues también definimos qué necesidades económicas necesitamos para llegar ahí. Y por el camino vais anotando todo lo que se os vaya ocurriendo. Y entonces definís aquí el resumen de los objetivos de conciliación a los que habéis llegado después de iros a viajar al futuro a esa vida ideal conciliada. De manera que, pues a lo mejor surgen frases como me gustaría tener el siguiente horario. Me lo invento, trabajar 4 días a la semana y solo de 9 a 5. Me gustaría ingresar al mes, lo que sea. Me gustaría centrarme en X actividades y delegar las siguientes actividades. ¿Vale? Ahora tenemos que aterrizar en nuestra vida real y analizamos cómo está nuestra vida actual, respondiendo también a la siguiente batería de preguntas. Ahora aterrizamos aquí, ¿vale? Tal y como estamos ahora. ¿Cuál es tu horario? ¿Tienes o no un horario regular? ¿Tienes un horario de comidas regular, sí o no? ¿Tienes rutinas y tareas organizadas en tu vida familiar, sí o no? ¿Tu agenda está organizada o vas con tareas atrasadas? ¿Tienes algún método de gestión de tareas y de citas, sí o no? ¿Tienes tiempo reservado, personal, familiar, etcétera, en tu agenda? ¿Tienes claras tus prioridades y las cumples? ¿Cuánto tiempo dedicas a tareas domésticas, familia, amigos, pareja, otras actividades aparte del trabajo? ¿Sabrías identificar en qué tarea se te escapa el tiempo de manera poco productiva? ¿Cómo distribuyes, tu tiempo de trabajo? Si es que tienes una distribución, a lo mejor vas apagando fuegos constantemente sin una organización clara. ¿Cuáles son tus gastos mensuales actuales, tanto en tu vida profesional como en tu vida personal? Y como veis, una gran batería de preguntas, ¿vale? Aquí entramos ya un poquito en negocio. Tu negocio genera dinero actualmente. ¿Cuánto? ¿Cuál es el producto o servicio que más vende o que más dinero te genera? Si ya estás facturando. ¿Tienes clientes? ¿Sí o no? ¿Tienes solicitudes de información? ¿Sí o no? ¿Tienes redes sociales? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Tienes alguna estrategia de redes sociales ya definidas? ¿Mides el tiempo que dedicas a las redes sociales de tu negocio? Como veis, una serie de preguntas para ir sacando información sobre cómo estamos en nuestra vida personal y profesional actualmente. Más preguntas para reflexionar. ¿Deberíamos de reducir gastos? ¿Sí o no? ¿Deberíamos de generar más ingresos? ¿Sí o no? Identificar cuáles son los productos y servicios que más ingresos nos generan. Esto para aquellos que ya estéis facturando. Si tuvierais más recursos, ¿qué tipo de recursos si tuvierais más ingresos, qué tipo de recursos colocaríais en primer lugar? A lo mejor recursos humanos, tecnológicos, etcétera. Y seguimos viendo tu situación actual. Lo que toca ahora es resumir para los próximos meses o para este año tu objetivo más inmediato, digamos, de conciliación. De manera que se podría construir una frase como la siguiente. Oye, pues ingresando 200 euros más al mes,
y liberando X horas al día, o al revés, puede ser, oye, liberando 2 horas al día, puedo invertir mi tiempo en, o ingresando X más al mes, puedo invertir en lo que sea que me libere 1 hora al día para yo poder hacer esto. A cada uno le saldrá una frase construida. Yo os la dejo aquí a modo de ejemplo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces pues no tenemos ni ese dinero para invertir en ese recurso que nos hace falta para que nos libere X horas, ¿no? Entonces, os propongo también elaborar una lista de los recursos que tenemos a nuestro alcance ahora mismo, aunque no sean los más deseables o los más adecuados para llegar a ese objetivo. Y os pongo un ejemplo. Imaginaos pues que soy madre soltera separada con un niño y que lo que quiero verdaderamente es conciliar mi vida personal y profesional y tener un poco de tiempo pues de autocuidado para mí, por ejemplo, para ir a clases de yoga y meditación 1 horita por las tardes. Y a lo mejor lo que necesito pues es ayuda para que alguien se quede con el niño, pero no tengo dinero para hacerlo, por ejemplo. Pues un recurso, aunque no sea el más deseable, pues siempre es tirar de los abuelos o pedírselo a una amiga o que el niño se quede con la amiguita del colegio 1 tarde a la semana y con su mami para que yo pueda ir. Esto es un recurso que no es el 100% deseable para mí, pero que es el que yo puedo tener a mi alcance ahora. Y esto aplicado pues a cada uno de vuestros casos, que cada uno tendrá sus objetivos de conciliación personales, ¿no? Esta es mi propuesta y aquí se acaba, ¿vale? Esta es mi propuesta de conciliación. Como veis, lo que yo propongo es, oye, vamos a ser honestos con qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y vamos a ser honestos con dónde estamos ahora. Y a partir de ahí vamos a ser honestos con qué puedo hacer con los recursos que tengo a mi alcance para empezar a cambiar esa situación desde ya y encaminarme a lo que quiero, ¿no? Teniendo en cuenta que eso que quiero puede ir cambiando por el camino con los meses, con los años, a medida que la vida se va desarrollando y mi empresa se va desarrollando, me puedo dar cuenta de que eso que yo me imaginé que quería y que me puse como objetivo, pues ya no es lo que quería. Pero desde luego que es una pérdida de energía que yo ponga constantemente el foco y mi atención en quiero esto, pero no me estoy haciendo responsable de dónde estoy ahora y de qué recursos tengo ahora a mi alcance para encaminarme hacia donde yo quiero ir. Así que mi propuesta de conciliación es esa. Sé que no es popular, pero es un trabajo que verdaderamente yo lo he trabajado mucho en talleres de hasta 4 horas de duración, guiando todo este camino y os puedo asegurar que si se toma el compromiso de reflexionar sobre todo esto, pues sale información bastante interesante. Incluso salen pues esos pequeños cambios que podemos hacer ahora, que ya tenemos los recursos para hacerlo, pero que no nos estamos dando cuenta, o por dónde se nos está escapando el tiempo, o por dónde se nos está escapando el dinero, o de repente sale que no me estoy gestionando bien en mis tareas y que necesito establecer una metodología de gestión que me va a permitir ahorrar tiempo y por lo tanto dedicar tiempo a mi vida personal. Pueden salir muchísimas cosas, ¿no? Me gustaría tener más tiempo, no explicarlo en 10, 15 minutos, pero bueno, al menos os lo he podido mostrar y ya cada uno y cada una lo puede trabajar desde su casa. Os voy a dejar en el chat también un enlace que me pasó Bruno hace poco y que me parece muy interesante y muy complementario a esta propuesta que os acabo de enseñar. A ver si lo encuentro, que sé que lo tenía abierto por aquí. Aquí lo tengo. Es una guía de trucos y remedios para un emprendimiento que ponga la vida en el centro. Y ya el título me parece súper bonito. Os lo dejo por aquí. Y vienen muchísimos recursos para ir trabajando poco a poco. Y, bueno, pues todo muy relacionado con esta propuesta también que yo os he lanzado. Bueno, pues quedan unos minutitos. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, estamos por aquí para vosotros y vosotras. Y si no, pues nada, muchas gracias por asistir a esta mini píldora.
A todos aquellos y aquellas que todavía no conocéis las formaciones, pues os animo a echarle un ojo pues a toda la web de Red Emprende Verde, porque en función del momento en el que estéis tenéis muchísima formación y programas de apoyo. Y, por supuesto, si estáis en el momento de constituir o de daros de alta, pues os animo a hacer la formación de Constituye tu empresa verde y que sepáis también que tenéis el servicio de asesoramiento a vuestro servicio también para daros de alta o constituir empresa. Y por mi parte nada más. No sé, Bruno, si quieres cerrar y decir algo. Pues nada, muchas gracias, Eva. Fantástica la charla y la intervención, una micropíldora cortita, pero la verdad que muy, muy interesante y productiva, ¿no? O sea, sobre todo para un poco tener una visión global y yo creo que para poder empezar a trabajar cada uno y cada una, y yo creo que sí podemos ir ganando tiempo, ¿no? Para poner la vida en el centro, como decíamos, y bueno, tener tiempo para ser más personas y que el emprendimiento no acapare todo nuestro tiempo y toda nuestra vida, ¿no? Y bueno, la guía que os ha comentado Eva, la verdad que está muy interesante. A nosotros nos encanta. Es de hace unos poquitos años y está hecho también por entidades que trabajan con emprendedores y emprendedoras sociales, y de hecho hay ejemplos prácticos, ¿no? Que entidades y personas cuentan cómo están aplicando, ¿no? los consejos de esa guía para poner la vida en el centro. Así que nada, echarle un vistazo si podéis y nada, para cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición. Un saludo grande. Gracias, Bruno. Y gracias Genial. a todos y a todas. Adiós, Adiós. chicos, cuidaros, nos vemos la semana que viene.